iglesia gnóstica y del patriarcado de la gnosis. Bienvenida a este nuevo ciclo de discernimientos bíblicos. Ha sido un trabajo, como siempre, pensado, reflexionado por hermanas y hermanos que tienen su corazón y su compromiso puesto con la enseñanza, con el patriarcado, con la iglesia y, y los discernimientos tienen como finalidad la misma gnosis, ¿no? Entregar la doctrina del Cristo íntimo, eh, que está contenida en los cuatro evangelios y que se comprende gnósticamente con el quinto evangelio. Eh, Pienso que cada discernimiento eh, es es un aliciente, eh, es una reflexión que tiende a despertar anhelos espirituales. Estos anhelos a nosotros deben movernos del corazón, la voluntad, de la mente, ¿sí? Para llevarnos al cambio, a la transformación y hacer de nuestra vida cotidiana, digo yo, una ofrenda al Dios universal y a la humanidad. Así es que agradecer su presencia y agradecer a los hermanos y las hermanas que han hecho posible este nuevo ciclo. Y nada, vamos a dar inicio a esta primera reflexión. La primera reflexión es Jesús y la oración. A mí me parece muy importante que la oración sea bien comprendida gnósticamente, ¿no? Nosotros eh, por oración podemos definir muchas cosas, más en el mundo cristiano. Eh, la oración es parte de los aspectos devocionales de las religiones de todo el mundo y acá también. Sin embargo, si nosotros no hacemos una comprensión crítica de de la oración desde el punto de vista gnóstica, nos vamos a perder todo su valor científico y todo su valor espiritual. Pasemos, por favor, esa, ahí está, muy bien. He tomado este segmento del Evangelio de Mateo porque creo que es el que sintetiza mucho mejor el valor de la oración. Mateo nos dice que cuando tú ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te compensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Bien, rápidamente hay una diferenciación entre la oración mecanicista que consiste en repetir palabras por memoria, ¿verdad? Sí, eso es muy común, más acá en nuestro medio. Abuelitas, padres siempre nos enseñaron a hacer una repetición de oraciones de memoria, varias secuencias a la vez, y eso lo único que produce es un cansancio y una fatiga mental y por lo tanto no hay un aprovechamiento espiritual. Eso es fácil de comprender. Ahora, entonces, ¿cómo deberíamos orar? Si la oración se practica adecuadamente, tiene un efecto científico, es decir, que tiene necesariamente una consecuencia experiencial, tiene necesariamente un efecto y una experimentación de tipo físico y metafísico. Por eso es que se entiende como oración científica a la oración consciente. Entrar en el aposento es ingresar en el mundo íntimo, ¿sí? Es decir, siempre en la escritura se entiende al cuerpo humano como templo o como aposento de aquello que somos más allá de lo físico, que es lo que anima o el alma, el ánima o el espíritu humano. Entonces, cuando ingresamos en el aposento, hablamos de esto, de ingresar en el mundo íntimo. Y cerrar la puerta es siempre
cancelar la relación o la percepción, ¿sí?, del mundo físico que se logra a través de los sentidos con el mundo exterior. Entonces, esto significa, por sobre todo, que es ir más allá de lo físico y más allá del batallar del pensamiento, ¿no? Sí. Para esto nosotros debemos aplicar las técnicas que nos permitan trascender por lo menos en la dimensión física y la dimensión mental. Por eso yo he puesto unas notas ahí que me parecen necesarias. Nosotros no podemos hacer esto si no relajamos el cuerpo, porque el cuerpo tiende a tener tensiones y manifestaciones nerviosas, manifestaciones musculares, manifestaciones de la parte física que está conectado con la parte inconsciente o con la parte del pensamiento, ¿no es cierto? Cuando nosotros observamos el cuerpo, necesariamente vamos a tener que relajar el cuerpo de una manera secuencial. Puede uno empezar por los pies, las piernas, sí, los muslos, las caderas, el abdomen. El abdomen, a mí siempre me gusta decir, hay que soltar un poquito el abdomen para que regrese al estado original, al estado de un niño, de un bebé, que al estar privado de las preocupaciones y de las tensiones propias del mundo adulto, logra tener un abdomen libre para respirar, porque hay que respirar con el abdomen. Y em, la mejor forma de encontrar en la respiración un anclaje de relajación y de trascendencia es observar la respiración espontánea, ¿no? Observe su nariz como el aire ingresa y cómo el aire sale, sin hacer ningún esfuerzo extra, sin hacer ninguna práctica más que la observación de la respiración natural y espontánea que instintivamente el cuerpo realiza. Cuando nosotros hacemos este anclaje con la respiración espontánea, se produce un fenómeno que se llama como concentración sin esfuerzo. Es decir, que lejos de forzar a la mente a anclarse bajo bajo una tensión o una lucha con la mente, ¿sí?, cuando anclamos la atención en la respiración espontánea, se logra una concentración sin esfuerzo. Si uno se aferra a esa respiración y cada vez que tenemos una distracción mental, entonces ese nuevo anclaje y esa recurrencia a esa respiración espontánea tiene ese efecto mágico de lograr un estado de concentración sin esfuerzo. Esto es muy importante porque nuestros propios mecanismos internos nos ayudan a lograr estados de trascendencia. Entonces, cuando nosotros logramos esta quietud, ¿sí?, relativa o profunda, no importa, ¿sí?, con la respiración, entonces logramos acercarnos a lo que se llama el Padre que está en secreto, ¿sí? Sí. Y esto es muy importante. La oración siempre es un asunto de la dimensión emocional. ¿No? Cuando se habla del camino del monje, se habla mucho de que este es el camino de la devoción, de la oración, y eso es acertado. Cuando nosotros vamos a hacer oración, vamos a acceder o a buscar relacionarnos con el mundo de la emoción superior o de la emoción crística. Sí, es decir, tenga en cuenta esto, no es un ejercicio mental, es un ejercicio por sobre todo de la dimensión emocional. Sí, se vuelve un acto trascendental cuando nosotros logramos conectarnos con la dimensión superior, con el sentimiento superior. Esto es muy importante. Dicho esto, vamos a pasar la diapositiva, por favor. Muy bien. Dicho esto, orar es alinearse, ¿sí?, a la voluntad de Dios.
Pero decía hace un momento que es y que pertenece a la dimensión emocional. Pedir entonces no es un acto de desesperación, no es un acto de repetición, sino es un acto vibracional. Se trata de sentir tanto y tan elevado que las palabras incluso sobren. Porque uno, cuando está en un estado de concentración, de relajación y de sentimiento puro, resulta que a veces, como telepáticamente, uno alcanza a elevar palabras que ya no vienen de la repetición racional, sino que se articulan emocionalmente en planos superiores. ¿Sí? Y entonces el Padre, Madre sabe lo que nosotros necesitamos. Sí, por eso en Mateo se dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, a los gentiles, porque vuestro Padre sabe que qué cosas necesitas, sí, antes de que vosotros pidas, ¿no? Entonces ahí por eso decía que orar es alinearse con la voluntad de Dios. Y por lo tanto es un acto revolucionario de humildad, sí. Cuando uno se recoge para orar, hace un acto de humildad, es decir, deja al lado sus criterios, sus pareceres, sus interpretaciones de la vida, de las circunstancias, sus deseos y sus necesidades, que a veces están mediadas por el ego, ¿sí? Y se somete a la voluntad. Y ese someterse a la voluntad tampoco ha sido muy bien comprendido, ¿no? Sí, por eso en la oración que Jesús enseña se dice, hágase tu voluntad, ¿sí? Y esto es un acto de humildad porque uno deja de lado todo ese conjunto de elementos materiales, mentales, todo ese conjunto de criterios que uno cree que metiendo a la oración va a lograr aliviar una situación. Yo digo, y esto es muy importante, nosotros somos un punto matemático en el universo, ¿sí? Aquí en este planeta somos un punto matemático. Y la vida nuestra, las circunstancias que nos toca vivir, desde que nacemos hasta que morimos, son una ecuación que nos representa. ¿Sí? Esa ecuación puede ser modificada, sí puede ser modificada según lo que hagamos, pero generalmente esa ecuación sigue un patrón que pertenece a nuestro karma y a nuestra recurrencia. Entonces, lo mejor que nosotros podemos hacer es entregarnos. A mí me gusta esa palabra, entregarnos. ¿Qué quiere decir entregarnos? No quiere decir que vamos con la corriente de la vida, no. Quiere decir que comprendemos que esas circunstancias descritas en nuestra vida no son una casualidad, sino que son el escenario que nosotros tenemos puesto para hacer nuestra progresión, es decir, nuestro crecimiento, para hacer nuestro aprendizaje en la vida. Cuando nosotros entendemos eso, entonces cuando vamos a orar, ¿sí? Esas circunstancias que son el escenario de la vida, que son nuestro particular escena para aprender a vivir y que le dan sentido a lo que venimos a hacer, y que ahí, si uno logra descifrar esas circunstancias, entonces uno aprende, ¿sí? Entonces, uno tiene que aprender a tener serenidad en la vida y en la oración pasa exactamente igual. Serenidad, paz, quietud. Uno tiene que aprender a pedir sabiduría para comprender las circunstancias que está viviendo. Sí, porque esas circunstancias son las que nos pusieron a nosotros, particularmente a nosotros y no a otra persona, para aprender, ¿sí? Nuestro camino muy particular en la vida. ¿Sí? Esa ecuación de la que hablo hace un momento. Entonces, hay que pedir sabiduría para comprender qué es lo que trae cada circunstancia, qué trae esta circunstancia, qué debo aprender aquí. Entonces, quieto, sereno en la vida, sereno en la oración, pido sabiduría, pido inteligencia. Y cuando yo tengo esa comprensión, pues lo único que me toca es pedir fuerza, fuerza para hacer los cambios, las transformaciones, los aprendizajes, las resignaciones, ¿sí? Y las cosas que yo tengo y que puedo cambiar. Eso es la oración. Y una oración bien hecha necesariamente viene a ser terapéutica
y sana el alma, ¿no? Sana el alma, si la oración se hace así. Yo hasta ahí puedo dar una reflexión sobre qué es la oración en estos términos que para mí son trascendentales. Pero finalmente y antes de terminar, usted puede aplicar esto para todo en la vida. Porque no solamente uno hace oración cuando se sienta, ¿sí? O cuando se acuesta para hacer un ejercicio así tan trascendental como este de diálogo con el Padre, porque es un diálogo, ¿no? No es solamente pedir, es escuchar. Cuando uno llega al silencio o a una quietud relativa o profunda, escucha, siente por sobre todo, ¿sí? Pero ese ejercicio trascendental también uno puede hacerlo en la vida cotidiana. Yo lo aplico siempre. Si, por ejemplo, yo estoy pasando por una situación particular, un conflicto propio de la vida, en el trabajo, en la familia, etcétera, etcétera, yo ahí parado, sentado, conduciendo en el carro, escucho mi respiración. Escucho mi respiración cómo ingresa y sale el aire. Y la escucho tantos segundos sean necesarios para que yo logre un estado de relativa quietud. Y cuando yo logro ese estado de relativa quietud, pido y le digo, Señor, mi ser, yo te pido que me des comprensión en esta situación. O si necesito pedir algo, pido. Y digo, Señor, yo te pido y te suplico que tu fuerza, que tu energía y que tu poder intervenga en esta situación, que disuelvas todo conflicto que hay entre estas personas y mi persona, sí, que armonices esta relación y que resuelvas por mí esto que yo no quiero ni debo resolver a la fuerza, ni con la mente racional, ni con el ego. Y la magia se hace. Y la magia se hace. Y si usted quiere pedir para cosas más sencillas, pues yo le voy a confesar que yo pido hasta para cosas muy chiquitas. Uno no debe tener pena. Uno no debe tener pena. Si yo necesito estacionar el carro en algún lado, pues yo respiro y digo, necesito un espacio para mi carrito. Y deje que se haga la magia. Respire y deje que se haga la magia. Bien, pues como creo que el tiempo ha sido eh, el necesario. Yo voy a dejar hasta ahí esta reflexión y espero que les haya servido, que les sirva y que lo que he dicho, algo o todo lo que he dicho, sirva para su aplicación práctica y gnóstica para hacer de la oración una herramienta espiritual cotidiana que sirva para nosotros y para crecer espiritualmente. Nada, muchas gracias, hermanos y hermanas.